Bien, hermanos, en el nombre de Cristo, si bien son aires navideños, nosotros seguimos con nuestro plan. El domingo tendríamos otro mensaje, pero hoy vamos a proseguir. Habíamos hablado y estamos hablando y estamos hoy terminando que hay 6 recursos que Dios ha dado a cada creyente. Son recursos que Dios nos ha puesto a nuestra disposición. Primero, el Espíritu Santo en el corazón. ¿Qué más grande que tener la presencia de Dios en nuestro corazón? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Segundo, está la fortaleza. Dios nos reviste de toda su fortaleza a través de la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es contra fulanito o sutanito, es contra los principados de maldad. Y Cristo nos llama a estar revestidos de toda la armadura para poder estar firmes contra la acechanza del diablo. Vimos el tercero. ¿Cuál es el tercero? Que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Si yo me paro en las promesas de Dios, Dios cumple lo que promete. Cualquier palabra que usted le invoque, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios está en cada promesa que está a disposición de ¿quién? De sus hijos. Ahí está. Dios promete, Dios cumple lo que promete, porque Él es fiel. Y aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Vimos también la cuarta, que es que Dios nos da de su paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es el príncipe de paz. ¿Qué dijo Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tener la paz de Cristo es tener el cielo con nosotros, porque lo que va a haber en ese cielo, no va a haber problema de plata, ni de salud, ni problema de vivienda, ni de vestido, lo que va a abundar que es abundancia de paz. Así que si ya yo tengo una relación con Cristo, una relación llena de paz. La otra provisión que ya vimos fue que Dios es proveedor. No conozco justo, desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. La misericordia es de Dios. Dios provee. No nos tenemos que afanar por el día de mañana, porque Dios nos suple el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, Señor. No tenemos que estar pensando qué va a pasar. No, tenemos un Padre Celestial que provee. Y el último que vamos a ver hoy es que Dios nos libra de la tentación. Ese es el último recurso. Es un recurso defensivo. Líbranos del mal. Guárdanos, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Bueno, entonces, en primer lugar, dice aquí, siempre vamos a tener 2 versículos que Dios quiera, que es lo que yo deseo, que usted guarde y memorice este versículo en su corazón y lo ponga por obra. ¿Qué dice en cuanto a la tentación? Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció, ¿visto? Cristo vino como hombre, vino en debilidad de hombre. Él entiende nuestra tentación. Siendo tentado, ¿Cristo fue tentado? Sí. Siendo tentado, es poderoso, ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. Cristo entiende toda la debilidad que tenemos, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras pruebas, la tentación. ¿Qué es la tentación? Ser atraídos hacia el pecado. No es pecado ser tentado. Pecado es ceder a la tentación. Y ahí es donde viene la protección del Señor que nos libra de la tentación. Y el otro texto, que está en Salmo 119, 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Como un joven, en estos tiempos sobre todo, que hay la influencia de las redes sociales, que hay el mundo llevado a la máxima potencia. Y Cristo te dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero ese mundo ahora ha triplicado, cuadruplicado la tentación. Los deseos están acá así, a flor de piel.
Basta un clic de computadora para entrar a pornografía. Basta un clic de computadora para entrar a un mundo de perdición y de libertinaje. Con un clic de computadora. Entonces ahora más que nunca, ¿con qué limpiará el joven su camino? Un joven de por sí que es joven, el joven es joven, pero ¿cómo limpia el joven su camino? ¿Cómo? ¿Cuál es lo único? Con guardar tu palabra. Solamente guardando el mandamiento de Dios. Dios limpia nuestro camino. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviar de tus mandamientos, Señor. ¿Qué significa eso? No me dejes caer en tentación. Mi corazón es guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios guarda el que guarda su palabra. Dios guarda el que guarda su palabra. Y así podemos ver cómo José, siendo de 17 años, cuando llega de esclavo a Egipto, sin familia, fuera de su protección, de todo su entorno, Dios lo guardó del pecado. Y así Daniel también. Bueno, entonces, esta es la parte, pero vamos a ver las tres tentaciones que padeció Cristo, que son las que Él nos da una referencia de que esas tentaciones las vamos a pasar también nosotros. Entonces Cristo nos está dando el ejemplo de que Él pasó por esta prueba y nos socorre a nosotros también para que no caigamos en la tentación o ceder a la tentación. Y vamos a ver el asunto. En primer lugar, que en un momento dado la necesidad física que estemos pasando te puede hacer a ti oír la voz del diablo decirte, ¿con que tú eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando este páramo? ¿Por qué estás pasando esta tribulación? Esa voz va a venir ahí. Esto que estás pasando, ¿no? Entonces, ¿y dónde se ve más? En la necesidad física, porque va a ser la tentación donde el diablo vino a atacar. Dice, y nunca debemos poner en duda que la necesidad física no debe matar nuestra primera necesidad, que es la necesidad espiritual. Vamos a ver, Mateo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Cristo al desierto? ¿El diablo? El Espíritu Santo. Quiere decir que Él iba a pasar la prueba del rey, iba a ser allí en ese desierto. Y dice que para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo no lo atacó en el ayuno 23, en el ayuno del día 27. Lo atacó ¿cuándo? Cuando tuvo hambre, a los 40 días. ¿Cuándo va a atacar Satanás? En el momento más débil, ¿sí o no? Y usted no ha visto que cuando tenemos una prueba grande, pareciera que vinieron más. Porque parece que las pruebas vienen en racimo, vienen juntas. Entonces, Satanás no va a decir, oye, pobre Diógenes, tanto sufrimiento, y viene otra y otra, no, hombre, no, pobrecito, voy a irme con Michael. No, es cuando te va a rematar. Satanás siempre va a atacar a la oveja más débil. Por eso hay que estar revestido de la armadura del Señor. Y entonces dice que, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué significa? Está poniendo ¿qué? Una tela de duda. Satanás no quiere decirte una mentira descarada, él te pone una duda. Si eres hijo de Dios, Eric, ¿por qué estás pasando este páramo? ¿Por qué tú estás pasando? ¿No será que estás creyendo una mentira? ¿No será que lo que tú estás creyendo no existe? Esto es un ataque a la mente. Si eres hijo de Dios, ¿qué es lo primero que ataca Satanás? Mi identidad como hijo de Dios. Por eso que en la armadura del soldado, ¿cuál es el casco de la salvación? ¿Cuál es el casco? La salvación, ¿verdad? Dice, y el casco, el yelmo de la salvación. Entonces, la salvación, ¿qué viene siendo? Mi identidad como hijo de Dios. Él va a decir, tú no eres nacido de nuevo, tú estás creyendo un cuento, son sugestiones tuyas de que Dios existe. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Entonces, hay que tener la seguridad, yo soy un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di
di a estas piedras, ya que estás con hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, es necesario el pan, es necesario satisfacer la necesidad material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, hay el alimento espiritual de la palabra, hay que alimentarse. Si tú te alimentas de la palabra, Dios añade también el alimento material. Y tenemos que aprender a comer. Y les digo algo, que ojalá que no alargue el mensaje este, pero les voy a decir algo. Si usted va a comer los viernes en la noche o va a venir o comer solamente en los días de culto y no come por sí mismo, está en problema. Usted está anémico. Necesita comer porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no? Vamos a decir, nosotros que yo me acuerdo de mi esposa cuando teníamos los hijos chiquititos, abra la, viene el avión, abra la boca. Yo no sé si ustedes vieron eso, que el niño no quería abrir la boca, no, abrió la boca. Pero, ¿dónde viene la alegría del papá? Arriba de esa mesa. Cuando el niño, no importa que embarre el arroz, lo derrame o el Gerber, y hace así, queda todo embarrado. Y cuando él se come por sí mismo, los padres se alegran, porque está comiendo él mismo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que el Señor quiere que comamos la palabra del Señor, si no vamos a estar desnutridos frente a la tentación de Satanás. Basta, es suficiente. La Escritura dice, por ejemplo, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su palabra. Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Lo creo o no lo creo? Si yo busco a Dios primero, Dios añade, porque yo soy su hijo, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La primera tentación, es decir, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿cómo uno vence la necesidad material? Buscando de verdad el alimento que Dios suple con su palabra. La palabra de Dios es fiel. Entonces, esa es la primera tentación, pero vamos a buscar algo aquí. En el caso, vamos a ver la tentación de Adán y Eva, de allá en el Edén. En Génesis 3, versículo 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente, Satanás, no es sabio, él es astuto. Él te dora la píldora para que tú te la tomes, ¿no? Entonces, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, otra vez, sembrar la duda. Así que con que Dios os ha dicho, eso ya es sembrar, ¿qué? Duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué tiene este que no te lo puedas comer? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, eso lo agregó ella, le dijo, no comeréis, esa parte, analícenla para que vean, compárenlo, para que no muráis. ¿Cuál muerte era? Una muerte espiritual, si ellos comían. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Él dijo, con que Dios no van a morir. Eso es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere competencia. Así que ahí vino, miren hermano, ese árbol, había miles de árboles en el Edén. Y el Señor le dijo, ese no, pero todos los millones de árboles que tenía el Edén. Ella podía comer de todo, pero se plantó en el que le dijo el Señor, no. Y ahí vino la serpiente. Entonces tú te pones a ver que una vez, para ilustrarlo,
estábamos niños nosotros en la playa allá en Agua Dulce. La playa de Agua Dulce es así como media, como con un sotobosque, hay sus cosas, sus manglares. Y había un árbol que dice, mi papá, no te metan debajo de ese árbol, porque ese árbol produce una reacción alérgica y te hinchas. Hermano, nunca jamás se me ha ocurrido a mí, ni de niño, que cuando mi papá me dijo, no te metas ahí, que te vas a hinchar, meternos para ver si era verdad que mi papá decía la verdad. Nunca lo hicimos. Pero el tentador, ¿qué hace? Dios miente. Y ahora los muchachos están influidos. Tú eres hombre, pero tú te percibes mujer. Yo me percibo mujer. Sí, yo no, pero es verdad, de repente tú lo eres. No significa, todo viene una mentira tras mentira, una sensualidad, una distracción que comienza. Ahora sí está el demonio por todos lados. Entonces dice, vamos a leer, sabiendo, entonces la influencia del mundo es una influencia que nos lleva. Hay tres enemigos que tenemos, perdón, para no trabar. Tres enemigos. El mundo, nuestra carne, nuestra propia tendencia pecaminosa y Satanás. Satanás va a hablarte al oído, pero primero eres atraído por el mundo y por tu propia carne. Por ejemplo, nosotros éramos una familia bastante sana y yo con mi hermano segundo que me sigue, éramos muy hermanos y somos hermanos. Pero tenían unos primos que eran mayores que nosotros. Y esos primos sí eran parranderos, bailarines, les gustaba estar tomando trago y ya nos llevaban. Y entonces nosotros íbamos, ellos nos enseñaron a tómate los tragos, como hombre, dale. Oye, comenzamos a estar tomando trago, a parrandear, a enseñarnos a bailar y éramos lo más sano del mundo. Pero todos nosotros tenemos algo, que somos hijos pródigos atraídos por un mundo. No queremos ir sabiendo de nuestro Padre y nos vamos alejando cada vez más. Y siempre va a haber que alguien te va a influir por un camino de muerte. Siempre va a haber alguien que nos va a influir en un camino de muerte. Entonces ya después, ahora yo como convertido, yo le hablé a mi primo ya viejo, pero me lo rechazó al Señor. Pero siempre va a haber alguien que nos va por un camino de muerte. Entonces, primera, otro ejemplo, vamos a ver si aguantamos. ¿Quién tuvo hambre y vendió su primogenitura? ¿Quién? A ver, Esaú. Esaú tenía la primogenitura de los dos gemelos, porque nació primero, y él venía con hambre, porque él era cazador, deportista. ¿Quién era el que más amaba a Esaú? Isaac amaba más a Esaú porque era como el vigoroso, el deportista, el atleta, el que le traía los conejos, le traía los animales cazados, y la mamá quería más, Rebeca, a Jacob. Entonces, ahí venía con hambre entonces Esaú, y estaba Jacob haciendo unas lentejas, era así de un color rojo, y él dice, tengo hambre. Un momento, vamos a hacer negocio. Te vendo mi primogenitura por este plato de lentejas. Y el hombre aceptó. ¿Estuvo mal de los Jacob? Sí. Jacob era medio tramposón, pero ya después se encargaron que a él lo burlaron peor, 1000 veces peor. Pero ¿a dónde voy? Que para Esaú el hambre va por encima de las cosas del Señor. Y así eres tú y yo. En un momento dado, mi necesidad va a hacer que las cosas de Dios no interesen. Si en un momento dado yo estoy en un culto y estoy viendo el culto, pero estoy ahí, vamos a decir, no estoy viendo en la iglesia, no he visto ese caso, pero con un celular aquí. Pero estoy hipócritamente diciéndole a mi papá y a mi mamá que estoy en el culto. No, mi corazón está en otro lado. Cambiamos la primogenitura por un plato de lenteja o por un celular. Bien, vamos a leer el asunto de Esaú.
Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Por eso que vino la palabra Edom. Edom significa rojizo. Los edomitas, que eran enemigos de Israel. Dice, bueno, yo me estoy anticipando. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre, ¿cómo? Edom, rojizo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. Imagínate, tú no aguantabas ni siquiera un poquito de fatiga. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. ¿Qué sirve eso? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Sin nada, normal. Cambió espejito por oro. Como cuando negociaban los españoles con los indígenas acá. Espejito por oro. Y bueno, no pasó nada. Y se fue. Y así, escuchen, menospreció Esaú la primogenitura. Y hay muchos creyentes que hoy cambian el plato de lentejas por querer satisfacer un hambre inmediata. Y así vamos a tener esa tentación, va a estar siempre a la par, va a estar ahí al alcance. Una vez cuando yo estaba comenzando de abogado, tenía una oficina con otras colegas y estaba un poco apremiado económicamente en ese momento. Y estaba caminando en la fe poco tiempo, pero entonces me dice una colega, Ricardo, ¿quieres ganarte $10,000? Yo me lo puedo ganar, ya me lo he ganado, pero yo he pensado en tus hijos. Yo quisiera que tú te ganaras esta plata. Así que he pensado en ti. Y yo vi el asunto había muy sospechoso. Yo hago un escrito y el juez va a decir a favor mío y eso está negociado y va a partir una parte para allá, otra para allá. Era horrible, era un soborno total. Y yo le digo, mira, yo no puedo hacer eso. Piensa en tus hijos, Ricardo. Estos regalos, esto te lo está dando Dios a ti ahora mismo. Aprovecha que Dios está abierto la puerta. Digo, yo no puedo. Tú eres un idiota. Te está hablando Dios. Mira la plata. Mira, yo me puedo quedar esto conmigo, pero pensé en ti. Yo no puedo. Es como cuando a Pablo, ¿se acuerdan que lo llamaba? ¿Quién era? Félix. Era Félix que lo decía, ¿y era para qué? Para decirle, para ver, oye, si me das algo, yo te suelto. ¿Y qué tal si Pablo hubiera cedido ahí? No es apóstol. No es apóstol. Entonces, ceder a la tentación ante la necesidad, ahí va a estar. Y se te va a presentar a ti en la cara. En tu propia cara se va a presentar esa tentación. La segunda tentación es pretender que Dios es tu servidor. Esto es algo que pasa. Y sobre todo en los cristianos inmaduros. Muy inmaduros. ¿Cuál es? Dice así la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que era Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, en lo más alto, y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, duda, entre paréntesis, porque escrito está, escuchen, y Pablo, el diablo aquí mutila el Salmo, dice, escrito está, a sus ángeles mandará, si eres hijo de Dios, échate abajo, tírate del pináculo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Para qué? Y en sus manos te sostendrán. Ahí omitió una línea del Salmo, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, tírate y vas a ver que los ángeles, si eres hijo de Dios, te van a sostener, no te vas a golpear en las piedras. Y ahí se prueba si eres hijo de Dios. Hermano, ¿eso te ha pasado a ti? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo le contestó Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo tú tientas a Dios? Te lo voy a decir.
mi hermano Diógenes, que está aquí. Allá, ¿te acuerdas, Diógenes, cuando te reventaron el vidrio allá en el Mesón del Prado, al lado de un restaurante que nosotros vamos de vez en cuando? Ahí le rompieron el vidrio al hermano. Y resulta que yo, una noche, voy a una reunión con un matrimonio, a una consejería, y no había estacionamiento, y me estaciono en ese lado oscuro donde se estacionó Diógenes. Y me acordé de que ahí le habían reventado el vidrio a Diógenes. Pero yo estaba apurado, me estaban esperando. Digo, Señor, aquí reventaron el vidrio a Diógenes. Pero Padre, yo soy tu siervo. Padre, pon tus ángeles que acampen alrededor de mi carro. Voy a atender a unos hijos tuyos, Señor. Guarda mi carro del mal. Fui a la reunión. Cuando regresé, ¿qué pasó? Pácate, me reventaron el vidrio. En un lado oscuro, entonces dice el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quién te dijo a ti que yo tengo que poner unos centinelas de ángeles a ti para cuidar tu carro aquí? ¿Acaso qué? ¿Qué dice la Escritura? Que en esta tierra que hay ladrones, ¿sí o no? Que las cosas se deterioran. Entonces yo tengo que cuidar tu carro. ¿Qué es eso? Yo soy sirviente tuyo. No tentarás al Señor tu Dios. Y así hay muchos hermanos que tientan a Dios. Gano poco, pero Dios me ha mostrado a mí que yo voy a pisar este carro. Por la sangre de Cristo este carro es mío. Padre, bendícelo, porque todo lo que tu pie pise, se te dará. ¿Lo han escuchado eso? Y había aquí un hermano que murió ya, partió con el Señor, buen amigo mío, buen hermano en Cristo, el hermano Jorge Rodríguez, que fue contador en una fábrica, una empresa de venta de autos, y los vendedores se le acercaron y le dijeron, hermano, hemos sabido que usted es evangélico. Sí, mira, me da pena decírselo, ¿no? Pero tenga cuidado con los evangélicos, porque algunos están comprando por fe. Y hemos secuestrado bastantes carros aquí, producto de que no pagan porque no les alcanza. Eso se llama atentar a Dios. ¿Quién te dijo a ti? Oye, dice Cristo, cuando vas a hacer una casa, calcula bien los costos. ¿Sí o no? El Señor nos llama a administrar los recursos. No está haciendo esa locura. Entonces, así, ese tipo de tentación estará alrededor de nosotros. Sí, Señor. Y hay muchos que por fe están castigados con un endeudamiento que no pueden enfrentar por estar comprometiendo su sueldo en donde no deben. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Aquí ¿se acuerdan cuando cayó Jericó? Que el pueblo israelita estuvo de vueltas en silencio y hasta el último día era el grito y cayó, pero le dijo Josué, nadie tome nada que pertenezca a Jericó. No tomen nada del anatema, nada. Pero ¿qué pasó? Hubo uno que fue tentado. ¿Y qué pasó con ese hombre? Vamos a ver el texto directo, Josué 7:21. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico. Me imagino con una textura fino, bien delicado, muy bueno, dice, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos. Oye, él sí tomó el anatema y bastante. ¿Y qué pasó? Lo cual, ¿qué dice? Codicié y tomé. ¿Cómo trabaja el pecado? Con la vista, después que ya el corazón codicia esto, lo tomas. Lo tomas. Y así pasa. Hermano, en los bancos, yo trabajé toda la vida en un banco, tuve 25 años trabajando en banco. Y todos los días en los bancos hay auditoría de cajeros. Hay cajeros, todos los días hay alguien que se hace la caja y se supervisa. Si no hubiera esa supervisión, la gente ve, codicia y toma. Toma. Ellos suponen que el hombre, si no tiene
el poder de Cristo para liberarlo del pecado. Entonces hubo una cajera que cogieron preso y dice, pero aquí debe estar preso también Satanás, que me tentó. Digo, no. Dice la Biblia que cada uno es tentado, no de parte de Dios primero, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí o no? Ahí ahora lo vamos a leer de último. Entonces, otro ejemplo. Perdonen que me extienda un poquito, pero yo sé que de noche cuesta más poner atención. Pero otro ejemplo es en cuanto a atentar a Dios. Si tú lees Proverbios, Salomón dice, cuídate, hijo mío, de la mujer ajena. No te dejes envolver detrás de esa lengua de que tiene miel, hay una serpiente que te va a morder. Te va a reducir como un bocado de pan. Ten cuidado, aléjate, no pases por allí. ¿Y qué pasó con Salomón? Cayó por allí. ¿Cuántas veces? 1000 veces. Vamos a leer en 1 Reyes 11, versículo 1 y el versículo 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que no debió nunca ir a Egipto, y muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, enemigos de Israel todos, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Nada menos que Salomón se dio a la tentación con las mujeres. Y todo comienza. ¿Cómo comienza el problema del pecado del adulterio? Poquito a poco, por la vista. De repente, ¿cuántas veces he visto yo el amor del jefe con la secretaria? Eso pasa. La secretaria trayéndole la especialidad al jefe, ella siempre está limpiecita, adornadita, y cuando él llega a la casa, la mujer quizá no está muy bien vestida, y siente que esa mujer, la de la secretaria, es mejor que la mujer de él, y va pasando hasta que cae el adulterio. El adulterio no es de un día para otro, pero llega el momento en que dice, bueno, ¿qué me puede pasar? De todas maneras, ¿y sabe cuál es la excusa? Es que yo no la quiero, ya se perdió ya se perdió el amor, ya se perdió. Tiran una canita al aire y detrás de esa canita quedaron calvos para siempre. El rey David tiró una canita al aire. ¿Y qué pasó? Que en el primer acto, en su relación sexual de adulterio, era la mujer de un oficial fiel, leal, íntegro de Israel, se mete con su mujer y en su primer acto la embaraza. ¿Y cuánto pagó David por esa consecuencia de ese pecado? 4 veces. 4 hijos murieron. Así que no, el poder, tenemos que tener el recurso grande de que Cristo nos socorra para no caer no ceder a la tentación, no ceder a la tentación. Bueno, y la última, respira un poquito, que es la última, pero va a estar al alcance tuyo, es la tentación de la fama y el poder. La fama y el poder, de buscar el like, de tener suscriptores, de que me vean. Ya hay gente que tiene tanta tatuaje que, miren, pero mírenme, por favor, mírenme. Es un deseo de notoriedad, hay un hambre de notoriedad. Y vamos a ver este último. Este último también lo vemos a Cristo, que dice, Jesús le dijo, escrito está, oye, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso pertenece al anterior, ¿no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En un vistazo le dio todos los poderes del mundo y un vistazo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si tú te arrodillas frente a mí, yo te daré todos los reinos de la tierra.
Y ustedes han escuchado también de discos de músicos famosos que se han entregado a Satanás. Y efectivamente se han entregado a Satanás. Y han tenido fama y notoriedad y mucha plata. ¿Satanás tiene poder para dar esos poderes al que lo adora? Sí. Prueba de ello que el anticristo va a tener todos los poderes. La bestia va a tener todos los poderes dados por Satanás. Pero a Cristo le hicieron esa proposición de ser tentado por Satanás. Y dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién se le adora nada más? Al Señor. A nadie nos podemos postrar delante de nadie, solamente ante el Señor. Y a Él solo servirás. Adoración y servicio, ¿para quién? Para solamente Cristo, solamente Dios. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ese hambre de fama, de notoriedad, las extravagancias de la moda. Yo a veces, bueno, una vez escuché, años, porque a veces yo tenía una memoria fotográfica de niño, que había un almanaque mundial, digo almanaque mundial, no, ese Bristol, ¿cómo se llama ese? Era el Bristol ese. Decía, moda, vestirse todos iguales para ser originales. ¿Dónde está la originalidad si tú estás copiando la misma cosa? Ahora resulta que el pantalón roto vale más que el entero. Y todo el mundo, ¿qué digo? ¿Qué si cuentas con el pantalón roto y todo el mundo? Tú dices unas cosas ridículas, pero ahora resulta que es así. Entonces, la gente sigue como manada al mundo, buscando ¿qué? Notoriedad, buscando un aire de importancia. Bien, entonces, vamos a ver que hasta en la fila de Cristo, 2 discípulos de Cristo fueron tentados en esa línea de buscar fama y notoriedad. ¿Quiénes? Juan y Jacobo. ¿Cuáles fueron las peticiones de ellos? Veamos, en Marcos 10:35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos haga lo que te pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Hermano, siempre podemos pedirle a Dios, pero a veces la respuesta es no, o sí, o después, o de otra manera. Pero siempre el Señor te escucha. Entonces ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nosotros queremos estar de principales en tu gabinete. Cuando tú vengas, queremos tener VIP en tu gobierno. Inclusive dice otro texto que la misma mamá vino a interceder por los hijos. ¿Se sabían? Dice Cristo, usted no sabe lo que pide. Eso en el mundo es así. En el mundo los gobernantes se enseñorean de las naciones, ejercen sobre la gente potestad, gobierno, dominio. Eso es así. Pero en mi reino, el que quiere ser primero, ¿qué debe ser? Siervo de todos. El que quiere en verdad ser el primero, pues, debe ser servidor de todos. Porque yo, como supuestamente yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo vine ¿a qué? A servir y no a ser servido y dar mi vida en rescate por todos. Entonces, nosotros entre nosotros, ¿qué debe ser el pastor de la iglesia? El primer esclavo de amor, pues. ¿Cómo debe ser? Porque mi ejemplo, ¿quién es? Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Que Él es manso y humilde de corazón. Pero si uno como pastor, buscando la fama, buscando la notoriedad, yo quisiera en todo momento, y es mi deseo, que cuando predico una palabra o enseño, que se proyecte a Cristo, no a mí. Yo soy un mensajero. Yo vengo siendo un instrumento, pero que miren a quién, a Cristo. Como lo he dicho siempre, el pastor o el predicador debe ser un mesero que presenta
el plato en la mesa, lo adorna, pone los cubiertos, los manteles, adorna el plato, pero el chef es el Señor. Toda la cocina la cocinó el Señor. Pero entonces, ¿a quién es la gloria? Para el Señor. Entonces, aquí, en este asunto, pues, de que Dios nos da el poder de vencer la tentación, es algo muy grande. Muy grande, de caminar por este mundo sin pecado. Caminar, y aun cuando pecamos, Dios nos restaura, nos levanta, nos fortalece. Y solamente como aplicación, mire, hermano, otra vez digo, no es pecado ser tentado. Siempre vamos a ser tentados. Siempre. Siempre. El mismo Cristo fue tentado a adorar a Satanás. Imagínate. Qué tentación que enfrentó el Señor. Pero la promesa de Dios, y eso quiero que la pongan en el corazón, ¿cuál es? 1 Corintios 10:13. ¿Cuál es la promesa de Corintios? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, si a mí me está pasando, pero yo cómo puedo yo ser tentado, ay Dios mío, ¿cómo puedo pensar así si soy un pastor? Pero Ricardo, toda tentación que yo tengo es humana. Es posible que mis demás hermanos sean tentados igualito. Entonces, dice aquí, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si hay una tentación que hasta ahora el Señor no me la ha quitado, o lo que sea, bueno, es porque sabe el Señor que la puedo resistir. Pero dice aquí también que no va a haber un tope en que no va a dar más de lo que podamos resistir. Dice, sino que dará también, juntamente con la tentación, que dará la salida. Es decir, se abre una puerta, exit. ¡Ey! Salió el asunto. Dice, para que podáis soportar. Así que va a haber un escape al tormento, a la tentación. Dios siempre nos va a socorrer, porque Él también fue tentado. Y como Él sabe qué estamos pasando, Él nos va a socorrer en la tentación que enfrentemos. Y también el error, algo erróneo, es decir que Dios me está tentando. Es que Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie. Dios me está tirando una cáscara de banano para ver si resbala. Dios sabe que yo soy débil. Él lo sabe. ¿Cómo me va a probar a mí? ¿Qué prueba me va a probar a mí si el poder de Dios es de Él, no mío? Entonces dice, vamos a terminar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Verdad? De partida, eso nunca viene de Dios. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Mi propia naturaleza pecaminosa es atraído y seducido. Atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, como si fuera un embarazo, da luz al pecado, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Pero todo comienza así, mirando el deseo. Como Eva ve el árbol y dice que vio que el árbol era bueno a la vista y codiciable para alcanzar sabiduría. Ya quedó envuelta ahí. Y en el Black Friday y todas estas ventas locas, liquidación total por cierre, baratillo de último momento. ¿Quiénes son los que corren primero? Eva. Y yo estoy afuera comiéndome un barquillo y digo, ¿cuándo saldrá? Buscando el baratillo por cierre. Eso sigue siendo igual. Pero bueno, hermanos, vamos a orar. Dígame si no es un gran recurso, Señor, no me dejes caer en tentación y libra del mal. Cuídate de ti mismo, dijo Pablo. Le dijo a Timoteo, no, a ti y a mí. Cuídate de ti mismo.
Mira tú qué cosa, y este que predicaba, y mira cómo cayó. Todos somos pecadores, pero el poder no está en nosotros, sino en el Espíritu Santo. El poder está en que Cristo nos guarda del mal. Bueno, hermano, si estás pasando por alguna prueba, que esa prueba te pueda traer a ti a caer en un pecado peor, y Satanás te va a decir, oye, pero ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Vamos a reprender al diablo. ¿Dónde viene el ataque? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, esta situación que estoy pasando, yo soy tu hijo, Padre. He nacido de nuevo. Tengo a tu espíritu conmigo. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Líbranos del mal. Padre, mantente en el camino de tu justicia, por la senda de justicia, por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuida a mis hermanos del mal, que no entren por un camino de muerte, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, cuídalos, guárdalos, protégenos y limpia a nuestros jóvenes por el camino tuyo, Señor. Gracias, mi Cristo, porque tenemos tu recurso que nos libra del mal. En el nombre de Cristo. Amén.